un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Qué bueno que está aquí con nosotros hoy nuestro ilustre gran amigo Luis Alfonso Herrera Orellana. Él es filósofo, abogado y profesor de Derecho Administrativo. Estábamos comentando aquí en el departamento de prensa y en el equipo de producción. Primero, un gran saludo para ti, Luis Alfonso. Mucha salud para ti, para toda tu familia, de parte del equipo del programa de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Ingo, muy buenos días. Erika, muchísimas gracias. Un gusto y un honor estar acá con ustedes. E igualmente para todos en el equipo de RCR y tu programa en particular. Compartido, querido amigo. Fíjate que estábamos comentando que qué bueno que te teníamos acá en el programa, porque como se viene hablando y se viene hablando y se viene hablando y se viene hablando de privatización en Venezuela, y tú has tenido unas investigaciones sobre ese tema que han partido incluso desde la privatización en Rusia. Entonces a mí me gustaría que tú nos ubicaras en dónde estamos parados, porque nosotros además promovíamos este encuentro contigo preguntándonos: privatización en Rusia y en Venezuela, privatización sin economía liberal, es que porque resulta que sin Estado de Derecho no puede haber privatización exitosa, ni mucho menos democracia liberal. No sé qué piensas tú. Sí, en efecto, en 2021 tuvimos oportunidad de trabajar con Se Dice Libertad en un informe sobre las privatizaciones en Rusia, a propósito de una serie de medidas que se adoptaron en Venezuela en el marco de esta llamada ley antibloqueo, de supuesta transferencia a privados de la titularidad de ciertos activos que habían sido mal llamadamente expropiados, en realidad tomados por la fuerza, arrebatados en la generalidad de los casos, sí, a sus legítimos propietarios. Y eso nos despertó la preocupación de que se fuera a distorsionar lo que es una política pública y en general una política democrática cuando se adopta correctamente. Me refiero a las privatizaciones. Privatizar es básicamente retornar a lo que sería el orden natural en el proceso productivo, una serie de activos, una serie de bienes idóneos para la producción de otros bienes y servicios a personas que tengan interés y capacidad de aprovecharlos eficientemente, justamente para generar a partir de ellos producción, riqueza, bienes y servicios, y por lo tanto beneficiarse, no solamente por los ingresos que esa producción le pueda generar, sino beneficiar al conjunto de la sociedad. Y para que haya privatización no basta con que formalmente se coloque el nombre de un privado en lugar del nombre que tenía anteriormente de empresa del Estado o del propio Estado, esa tierra o esa empresa o ese conjunto de activos. Hace falta mucho más y hay que partir por cuál es la finalidad de un proceso de transferencia o más bien de devolución a personas privadas y con capacidad de generar productividad esos activos que eventualmente se encuentren en manos de un Estado. Y la finalidad tiene que ser generar mercado, generar competencia, generar más bien diversificación de la economía. Y para eso, por supuesto, todo proceso de privatización es muy demandante en términos de transparencia, en términos de evitar que hayan acuerdos previos entre quienes privatizan y quienes pueden eventualmente convertirse en nuevos titulares de esos activos. De manera que lo que tú señalabas al inicio, el Estado de Derecho, la transparencia, la participación, son elementos muy importantes. Por lo tanto, si uno revisa en el caso de otros países que han iniciado procesos de privatización, el caso mismo de Venezuela, esto tiene que ocurrir en el contexto de una sociedad que funcione democráticamente o que esté avanzando hacia la recuperación de la democracia. Claro. Porque en definitiva es devolver libertad a la ciudadanía. Y para que ello ocurra no pueden estar los resultados de antemano, ¿verdad? Como no puede ser en democracia, ya definidos. Este va para este amigo, este va para este otro amigo. Y eso fue lo que pudimos constatar en el caso de Rusia. Allí no hubo ninguna privatización porque efectivamente todo estaba, digamos, más o menos de antemano definido, quiénes iban a quedar con esos activos, y por lo tanto lo que fue es como una operación gatopardiana, en donde buena parte de los que durante el régimen comunista ya detentaban el poder económico, bueno, siguieron detentándolo, y algunos otros que se pudieron sumar, pero sin que se haya generado una apertura y una genuina participación de la ciudadanía, así como inversión extranjera, en ese supuesto proceso de privatización.
Claro. Ahora fíjate, Luis, no sé si nos puedes ayudar en el buen uso de los términos. Se puede hablar de privatización o reprivatización. Y en este caso, si obviamos el término privatización y se habla, como muchos coinciden en señalar, no, pero hay un modelo ruso. Es decir, sin hablar de privatización, hay un modelo ruso que muy bien Venezuela pudiese adoptar porque les ha ido bien, independientemente de que ha sido o no, desde el punto de vista académico, privatizado, en una acción de privatizar o no. Pero hay un modelo ruso que ha sido exitoso o no, no lo sé. Tú en este caso, que eres un estudioso, nos puedes decir si eso es verdad, porque la gente quiere conocer. Erika tiene también allí varias inquietudes para ti, porque hoy como que comienza este proceso de Maduro de la venta de las acciones. ¿Eso puede considerarse privatización o reprivatización con relación a tantas empresas que la lista es grandísima? Lo decía la vecina la semana pasada, de la lista de agroisleña, de toda en realidad las que saldrían hoy a la venta sería el ejemplo de la electricidad de Caracas, que era buenísimo. Antes, la electricidad de Caracas, cuando era una empresa privada, pues tenía acciones y claro, la gente compraba acciones, cotizaba, exacto, compraba acciones de la electricidad de Caracas. Pero hoy saldrían al mercado acciones de Cantebet, probablemente Movilnet, sí, y algunas empresas petroquímicas, supongo que sería Pequiven. No sé si es que será el inicio de una serie de empresas que de pronto vamos a comenzar a ver en la bolsa de valores y si de esa Caracas. Privatización. Pero otra de las preguntas que teníamos, Luis, es en relación con ese modelo ruso. Estas privatizaciones rusas fueron una fábrica de oligarcas. Sí. A ver, bueno, en primer lugar, no podemos hablar en este caso de privatización, básicamente porque no hay una transferencia de titularidad. Lo que se van a vender es unas pocas acciones, un porcentaje, entiendo, bastante menor, bastante alejado del 51%, que es el supuesto en el cual ya estaríamos frente a un cambio de titularidad, es decir, de propiedad sobre esa compañía que eventualmente se esté ofertando sus acciones en bolsa. Entonces, en realidad es como permitir una pequeña participación de eventuales privados en lo que sería el capital social de estas compañías que van a seguir siendo estatales. Pero como decía, no se trata, por ejemplo, en el caso de los supuestos activos devueltos del año pasado o en tiempo pasado, de una privatización, porque básicamente es un cambio de titularidad que a todas luces tiene una finalidad política, ya sea llegar a acuerdos con aliados extranjeros para asegurar su participación, su presencia en la economía venezolana, ya sea para aligerar algún tipo de carga que no se puede soportar desde el punto de vista del patrimonio, desde el gasto público, en fin. Pero no se quiere generar reactivación de la economía, no se quiere generar competencia, mucho menos se quiere separar, ¿verdad?, el dominio político que tiene el Estado sobre estos activos respecto de ellos, porque todo se mantiene en una esfera de acuerdos, digamos, políticos, entre comillas, porque no son para beneficiar a las personas, sino básicamente para quienes detentan el poder. Y todo eso es contrario a la privatización. La privatización, repito, hay que verla como un proceso en el ámbito económico muy similar al democrático en el ámbito político. Es de apertura, es de oportunidades para invertir. Y tiene que ser fundamentalmente un proceso abierto a la inversión nacional y extranjera. Y ahí hay un punto importante respecto de del caso ruso. Cuando se dice, bueno, hay un modelo ruso o una vía rusa a la privatización. Bueno, en primer lugar, eso no fue un proceso que se enmarcara en uno de transición a la democracia. Básicamente, en Rusia nunca se pudo lograr, después de la caída de la Unión Soviética, como sabemos, una real alternancia en el poder. Las elecciones siempre han tenido muchísimos problemas allá, pero desde el punto de vista de la división de poderes, que es lo que me interesa ahora destacar, ni el Banco Central ha tenido autonomía, ni el Poder Judicial ha tenido autonomía, ni se han desarrollado mecanismos para que las personas puedan tener efectivo conocimiento de las decisiones que se toman y quiénes son los beneficiados y quiénes no, por ejemplo, en estos procesos de privatización que se hicieron a inicios de la década de los 90. De manera que ahí no hay ninguna vía, no hay ningún ejemplo en términos de seguir, ¿verdad?, algún tipo de práctica que se haya desarrollado allí. Por otro lado, hubo una resistencia consciente a la participación de inversión extranjera. Alguien podría decir, bueno, en el caso actual de Venezuela, más bien se está buscando que sean extranjeros. Bueno, pero esos extranjeros, en primer lugar, son aliados políticos, en muchos casos, de regímenes autoritarios del que detenta el poder en Venezuela. Y en segundo lugar, no se están haciendo a través de ningún tipo de proceso transparente.
En este caso, que se va a ofrecer a través de la bolsa, es posible que haya un poco más de información, pero como vemos, se trata de un proceso bastante, digamos, reducido en cantidad, al menos inicialmente. Y por otro lado, que difícilmente va a dar lugar a que esos sectores de la economía se dinamicen, porque básicamente no se está acompañando esta medida, y dudo mucho que se vaya a acompañar, porque el clima de ideas no ha cambiado en Venezuela respecto de la economía, con una serie de políticas adicionales para atraer más inversión en esos sectores, de manera que la oferta que estos actuales empresas o activos del Estado generen, bueno, se vean sujetos a la competencia de otros oferentes, nacionales o extranjeros, en el sector de las comunicaciones o de la energía o cualquier otro. De manera que todo al final es una gran impostura, a mi juicio, que a veces pretende un poco confundir, y sobre todo algo, Erika Mingo, muy lamentable, es hacer que las personas, como ustedes bien señalan, empleen términos para describir una realidad que no se corresponde con ellos. Es como si dijéramos que en Venezuela actualmente hay democracia, porque se está supuestamente preparando un proceso de elecciones presidenciales o de cualquier otra índole. O sea, no, porque no basta simplemente esa formalidad. Se necesitan una serie de condiciones materiales adicionales que no están presentes en el caso venezolano. Esta patraña, Luis, de alguna forma hará que momentáneamente el mercado se vea beneficiado de alguna manera, sutilmente. ¿Qué percibes tú, qué olfateas tú con relación a esto? Si esto, porque claro, la gente diría, bueno, pero ¿quién en su sano juicio va a invertir algo aquí cuando no hay reglas de juego claras, cuando no hay un marco legal que sustente, cuando aquí no hay democracia, cuando aquí no hay libertades de ninguna índole? Entonces, los mismos servicios van a mejorar, aunque sea alguito. Son algunas de las preguntas que estoy interpretando aquí de nuestros amigos del chat de Mingo Blanco TV y de Radio Caracas, pero ya por cuestiones de tiempo vamos a dejar esto con puntos suspensivos muy brevemente para las respuestas y el análisis de otras inquietudes también que tiene Erika, de Luis Alfonso Herrera Orellana, que nos acompaña hoy acá en el programa. Así que en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Caramba, nuestros amigos de Produzca, un abrazo para ellos muy grande, de felicitación. 42 años está cumpliendo Produzca. Si ustedes lo siguen en su Instagram, los dos más recientes posts que han colocado, allí tienen esa noticia, porque me parece que es una noticia positiva. Claro que es una noticia positiva, y además como nos sentimos tan orgullosos que Produzca sea uno de nuestros patrocinantes en nuestro programa. 42 años, amigos, cumpliendo con la filosofía que desde hace 42 años se impusieron ellos, que es ofrecernos todos los implementos para nosotros estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. Felicitaciones de parte de Por Todos los Medios, de parte de Radio Caracas, para nuestros amigos de Produzca por estos 42 años. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, el Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Y amigos, Comercializadora Prada. Yo todos los lunes hago mi pedido porque ellos tienen sus motos propias. Entonces el delivery no depende de nadie, sino que es de ellos mismos, y es una maravilla. Y entonces yo pido mis quesos. Ustedes saben que yo soy amante de los quesos venezolanos: el queso guayanés, el queso ahumado, el queso palmito, el queso palmizulia, el queso pecorino rallado, que es una delicia, y lo venden está envasado al vacío, pues, ¿no? Está empacado. La mantequilla, que la compro por gramos, sin marca, es mucho más económica. Y por supuesto todos los embutidos, lo que es charcutería, se lo encargo a Comercializadora Prada a este número: 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. ¿Por qué decimos que es mucho más de gasolina? Porque tienen una tienda de conveniencia donde tú encuentras absolutamente todo para tu carro. Todos los fluidos que hay que estarle chequeando permanentemente, yo se los recomiendo. Si su carro no es nuevo,
hay que chequearle semanalmente todos los fluidos, no solamente el aceite, sino también el radiador, el refrigerante que va en un envase aparte, las correas, a ver cómo están las correas, usted las puede tocar y yo estoy aquí hablando como si fuera un mecánico, ¿no? Pero es que también lo van a ayudar, porque ¿cómo está la batería? Ellos son distribuidores Duncan, ¿sí? Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que tiene siempre un mensaje institucional para nosotros. Vamos a respetar las señales de tránsito, amigos. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Con Luis Alfonso Herrera Orellana. Luis, hay muchísimas preguntas, hay muchísimas inquietudes para ti. Preguntan si, por ejemplo, para que estas empresas de servicio que hoy en día están en manos del régimen tendrían que presentar, para que puedan ser admitidas en la bolsa, no tendrían que presentar manuales de buenas prácticas para poder empezar a cotizar estas acciones, que entiendo son solo el 5 o el 10% de lo que va a poner en venta el régimen. El señor Luis Pérez te comenta, para la reconstrucción de Venezuela se requiere privatizarlo todo, desde PDVSA hasta la bodega de ruta de la empanada, pero en libertad y de forma transparente, como se hizo con Sidor y CanTV en los años 90. Luis Valls comenta: aquí los posibles inversionistas serán los países del bloque comunista, porque no creo que alguien con 2 dedos de frente invierta en algo que está en el suelo. Sí, la palabra clave es confianza, me dicen aquí, Luis, que no la hay. Efectivamente. Muy buena la observación respecto del cumplimiento que se tiene que, desde el punto de vista legal, cumplimiento de requisitos para que las empresas puedan cotizar en bolsa, para que puedan tener inscritas allí sus acciones, es decir, hacerlas competir. Bueno, nada de eso, por supuesto, hay certeza en Venezuela de que se dicte, es decir, pueden existir montones de normativas legales, sublegales, organismos administrativos, pero de fondo, cuando no hay Estado de Derecho, es decir, cuando ninguna de esas instancias o de esas fuentes están controladas, por ejemplo, por tribunales independientes e imparciales, pueden tener credibilidad, porque si hay incumplimientos por parte de quienes ejercen el poder, esos incumplimientos no van a tener ningún tipo de consecuencia, para explicarlo muy brevemente. Es decir, la única forma en que haya confianza en que cualquiera de esas normas se cumplan, y si terminan siendo violadas o desconocidas, haya consecuencias, es que existan tribunales independientes e imparciales. Y eso sabemos que en Venezuela no existe. Menos aún la posibilidad, desde hace ya varios años, de poder demandar al Estado venezolano ante algún tribunal arbitral internacional para que responda por desconocimiento de derechos de propiedad. Entonces, efectivamente, la confianza es clave, la certeza es clave, el Estado de Derecho, nada de eso está presente en la situación venezolana. Y respecto de la pregunta que quedaba en el corte anterior, sobre si esto puede de alguna manera incentivar inversiones, generar algún tipo de movilidad, yo diría 2 cosas en la economía. Yo diría 2 cosas. Primero, es muy natural que frente a cualquier pequeña posibilidad de participar, de aprovechar, digamos, ¿no? de generar algún cambio desde el punto de vista de la situación crítica del país en esos sectores y en otros, hayan personas que de buena fe, me refiero fundamentalmente a venezolanos, quieran de pronto participar. Y desde el punto de vista del extranjero, es posible que haya alguna persona que, mirando al mediano plazo o incluso al largo plazo, diga, bueno, si se abre alguna oportunidad, es mejor estar de primero, soportar un poco, para que cuando lleguen mejores tiempos. Es decir, desde un punto de vista estrictamente económico me refiero. Esto es posible. Ahora, inmediatamente, lo segundo que debo decir es que eso seguramente rápido se va a estrellar con la realidad. Y es que hemos visto en los últimos meses, cada vez que se habla de recuperación, de que la economía tiene alguna ligera mejora, inmediatamente hay un mazazo desde el punto de vista del poder, a través de alguna medida impositiva, a través de algún control, a través de alguna persecución, más que fiscalización, persecución y criminalización de la iniciativa privada, porque de fondo no hay un cambio en las ideas. Es decir,
no hay ningún interés en que se eleve la calidad de vida de los venezolanos, porque eso implicaría mayor libertad, mayor autonomía y por lo tanto mayor capacidad, por ejemplo, de dedicarse a pensar lo político y ver cómo se cambia la situación del país. Lo que interesa es la miseria, la servidumbre, que las personas estén en mala situación. De manera que esto o es simplemente una medida para aliviar transitoriamente ciertas dificultades, para generar acuerdos ilícitos a nivel mafioso, porque no cabe otra palabra, dentro o fuera de Venezuela, digamos, con aliados del régimen, o cualquier otro motivo distinto, en definitiva, a que las personas puedan efectivamente mejorar su calidad de vida. Y entre las participaciones había una idea muy importante que decía que incluso las bodegas, las panaderías, es que lo que en Venezuela deberíamos comprender es que, miren, lo natural en el ámbito de la libertad de expresión es que no haya censura, sino libertad de pensamiento. Lo natural en el ámbito político es que haya participación y elecciones justas, auténticas, no que haya, ¿verdad?, régimen de partido único y nula alternancia en el poder. Bueno, lo natural para el ser humano en el ámbito económico es que haya diversidad en la titularidad de la propiedad, que la propiedad privada sea la regla, que la propiedad estatal sea la excepción, si es que en algunos casos se justifica, y que los intercambios sean los más libres posibles. Esa es la experiencia de los países que han podido en libertad desarrollarse, generar inclusión. Entonces, para los venezolanos eso es algo extraño por nuestra cultura estatista, que proviene, por supuesto, de la dependencia del petróleo. Pero nosotros tenemos que, para liberarnos, comenzar, como lo decía en una entrevista reciente el profesor Miguel Ángel Martínez, por un cambio de conciencia. Y parte de ese cambio de conciencia tiene que ver con la relación del poder vinculada a la propiedad privada. Sin ese cambio de percepción, vemos muchas veces en Venezuela la privatización como algo peligroso, negativo, es que unos pocos se van a beneficiar. Eso es falso. Si se hace correctamente, con la transparencia, con el Estado de Derecho y con las políticas, por cierto, macroeconómicas que deben acompañar también, como está en el informe de CEDICE indicado, a estas medidas de transferencia o devolución, ¿verdad?, a los particulares de activos productivos o aptos para producir, bueno, entonces los beneficios para la sociedad son generales, no son particulares. Pero eso es un cambio de las ideas que tenemos pendiente, me parece, todavía los venezolanos. Que, por cierto, el profesor Miguel Ángel Martínez nos va a acompañar mañana en el programa, que lo está citando Luis en estos momentos. Fíjate, Luis, que yo no sé de qué manera nos quedan unos 6 minutos de programa, y que ojalá nos puedas acompañar de nuevo muy pronto. Pero yo quisiera vincular esto último que has dicho, que me parece tan importante. Tú le diste una respuesta a Elías Pino Iturrieta, que en La Gran Aldea tituló un escrito, Si es Venezuela, el paraíso de la derecha. Y yo quisiera comprometerte con nuestro auditorio para que tú nos hagas un compacto de la respuesta que tú le diste al profesor Elías Pino sobre la clase política opositora de Venezuela. Sí. La verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando leí la columna del profesor Elías Pino, porque la verdad es que sí, algo no ha existido en Venezuela, si es que por derecha entendemos una alternativa política a la izquierda, si algo no ha existido en Venezuela desde hace bastante tiempo, si es que alguna vez existió realmente, es una tendencia que no sea de izquierda en el ámbito político. ¿Y a qué me refiero con esto de derecha e izquierda? Normalmente esa distinción yo la cuestiono mucho porque me parece muy reduccionista, muy simplista, y que no capta los matices de la diversidad de los partidos políticos y de los programas e ideologías que ellos siguen. Pero en todo caso, sí, por derecha entendemos es un conjunto de partidos no nacionalistas, ni reaccionarios, ni totalitarios, sino más bien que defienden ciertas formas de resolver los problemas de vida en común, a través, por ejemplo, en el ámbito económico del mercado, y no de los controles, del intervencionismo, de la planificación estatal. Bueno, entonces en Venezuela eso no ha existido. Claro. Y decir que en algún momento el chavismo, porque esté devolviendo activos supuestamente, cosa que habría que verificar si efectivamente ocurrió o está ocurriendo, o porque saque a la bolsa este tipo de porcentaje menor de acciones, etcétera, o porque digamos, bueno, es que está circulando dólares en la calle y entonces los controles se flexibilizaron, etcétera. Es decir, eso me parece de una irresponsabilidad total. Y de alguna manera también lo que me sorprendía era que se hacía ver como que, bueno, entonces en realidad el chavismo lo que ha sido durante todos estos años es un régimen más bien capitalista, más bien un régimen inclinado hacia una visión de la economía cercana, digamos, a las ideas de, no sé, de Ludwig von Mises o de Friedrich Hayek, entre otros. Y esto no tiene ningún sentido.
Más bien ha sido un régimen que ha aplicado la receta socialista de planificación, de controles, de empresas del Estado, de desconfianza y destrucción sistemática de la iniciativa privada y la propiedad privada, pero digamos al librillo. De hecho, sus compañeritos de maldad a nivel regional, en Nicaragua, en Bolivia y antiguamente en Ecuador, nunca llegaron a aplicar tan celosamente como se ha hecho el chavismo en Venezuela el régimen socialista. Otra cosa es decir que dentro del socialismo pueden haber variantes democristianas, socialdemócratas, que se modernizaron en su momento y que han generado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los países escandinavos, unos resultados mucho mayores, porque reconocieron la importancia, junto con la democracia liberal, de la economía de mercado, de la economía basada en la competencia y en los derechos de propiedad de los particulares. Bueno, eso es otra cosa distinta. Y lo que quedará del socialismo es más bien algo nostálgico, sí, y sobre todo un compromiso de generar oportunidades e inclusión para las personas menos favorecidas, lo cual está muy bien, pero desde el punto de vista de los controles y los poderes del Estado, para nada. Y eso es lo que sí ha prevalecido en Venezuela, y quiero cerrar con esta idea. En Venezuela en general, todos los partidos que se identifican como de izquierda son partidos socialistas en este ideario básico. No han abrazado ni la economía de mercado ni la división de poderes. Por eso la reciente designación del TSJ algunos lo vieron como algo positivo, porque entienden que el cuoteo político es algo natural para la democracia y para la sociedad. Eso es primitivo, eso es tribal, eso hay que acabarlo. Y eso forma parte de ese ideario socialista que entiende que debe controlarlo todo, porque la sociedad es de ese partido que ejerce esa vanguardia hegemónica y que supuestamente va a liberar al conjunto de la sociedad, cuando eso, bueno, históricamente se ha demostrado que no es. De manera que la columna fue una refutación a esa idea de que Venezuela puede estar siendo o haber sido, incluso durante el periodo democrático, una sociedad en la cual las ideas de libertad, si es que las vamos a llamar de derecha, cosa, repito, que deberíamos corregir, han estado presentes. Por el contrario, han estado presentes en las ideas estatistas, las ideas intervencionistas y sobre todo de subordinar al ciudadano a un pedigüeño del Estado, de los partidos, y eso hay que acabarlo finalmente para que la libertad vuelva en Venezuela en sentido amplio y no solamente, digamos, por gotitas, ¿no? O por parcelitas. ¿Por qué en política, Luis, ya para terminar, hay tanto temor de hablar con el discurso que tú tienes? ¿Por qué siempre hay que abrazarse al populismo? ¿Y por qué es como más popular estar prometiendo ese tipo de mensajes que son completamente fatuos, completamente y sobre todo ajenos a la libertad? El papá Estado es quien te va a dar. Ese es el discurso. Podemos resumirlo así, los políticos. ¿Por qué tienen temor a hablar y asumir por la mitad de la calle lo que es verdaderamente libertad y libertario? Yo diría dos cosas. Primero, desde lo que es una teoría que invito a revisar en Internet, porque hay múltiples fuentes, la teoría de la elección pública. Okay. Hay que ver cuáles son los incentivos de los políticos en cada país. En nuestro país, desgraciadamente, en donde la mayoría de los políticos me imagino yo, no saben ni cocinar en general, ellos viven normalmente de los presupuestos públicos. Claro. En el mejor de los casos, legítimamente. En el peor de los casos, de la corrupción. Entonces ese es su modo de vida. Y por lo tanto, mientras más poder y más presupuesto administren, por supuesto, mayor posibilidades de vivir holgadamente tendrán, dentro o fuera de Venezuela. Es decir, son unos dependientes, por no decir la palabra que emplea Ayn Rand en su novela, de la rebelión de Atlas, saqueadores, son unos dependientes en general del presupuesto público, y por eso necesitan que las personas les den poder, para poder vivir holgadamente de ese presupuesto público, digo legítima o ilegítimamente. Pero en segundo lugar, porque no les gusta decir la verdad. Cayetana Álvarez de Toledo, que ha estado en estos países suramericanos recientemente, política española, ha estado insistiendo mucho en la necesidad de que los políticos recuperen el discurso de la verdad, es decir, o el uso de la verdad en sus discursos, y en segundo lugar, que recuperen los ideales. No me refiero a los sueños, digamos así, románticos, no, me refiero es a vivir según ideas o a desarrollar programas políticos de acuerdo a ideas. Y eso implica pensar, Mingo, Erika. Y si algo molesta, evidentemente, a la mayoría de los políticos en Venezuela, es pensar. No me estoy refiriendo a ciencia ni a filosofía. Pensar la política, actuar políticamente, como en el pasado nosotros tenemos ilustres ejemplos en nuestro país y por supuesto en la región. Las personas que lucharon porque la democracia llegara a Venezuela no solo lo hicieron desde el punto de vista físico o práctico, lo hicieron desde el pensamiento. Pero pensar implica riesgos, implica atreverse y por supuesto poner en juego desde la vida, en las circunstancias actuales del país, hasta cualquier otra cantidad de situaciones. Sí.
y esos riesgos tampoco pareciera que se quieren correr desde el punto de vista de quienes se dedican a la política. Yo diría que esa combinación es letal y por eso los venezolanos tenemos que estar muy atentos a no seguir creyendo en las mismas personas y en los mismos mensajes, lugares comunes de siempre, porque por esa vía, pues los resultados van a ser los mismos de siempre. Sí. La frustración, la pobreza y, por supuesto, la esclavitud. Porque a eso es lo que estamos llegando ya. Sí. Luis, se nos agotó el tiempo. Qué buena esta conversación, sí, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Luis. Ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve, ¿vale? Un gran abrazo. Por supuesto, un gusto para mí. Muchísimas gracias. Luis Alfonso Herrera Orellana, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.